Guatemala y la naturaleza de su conflicto. De 1954 a 1996, Guatemala vivió uno de los periodos más trágicos de su historia. Murieron y desaparecieron más de 200.000 personas y se desencadenó la huida masiva de cientos de miles de guatemaltecos, dejando atrás sus tierras, cosechas y costumbres, para escapar de la espiral de violencia que sacudió al país por más de 40 años. El epicentro de las décadas de violencia recae en principio en la influencia de tres actores: los gobiernos autoritarios guatemaltecos, la United Fruit Company y el gobierno estadounidense. Las relaciones y las dinámicas de poder, junto con el abuso de este entre los tres actores, formaron el espiral de revoluciones, golpes de Estado y genocidios que llegó a definir el conflicto interno de Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Las raíces del conflicto, que estallaría en el 54 y subsecuentemente en el 60, se pueden encontrar con Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala en 1898 a 1920. Estrada fue uno de los varios presidentes que hicieron grandes concesiones a empresas extranjeras, principalmente a la United Fruit Company, empresa que poseía grandes extensiones de tierra en Guatemala. Esta controlaba los ferrocarriles, los muelles y los sistemas de comunicación. Para 1900 tenía el monopolio del comercio bananero en Guatemala. El gobierno de los Estados Unidos también estuvo estrechamente relacionado con el Estado guatemalteco de Cabrera, dictando con frecuencia políticas financieras y asegurando que las empresas estadounidenses tuvieran varios derechos exclusivos. Cuando Cabrera fue derrocado en el 20, Estados Unidos envió una fuerza armada para asegurarse que el nuevo presidente siguiera beneficiándolos. Y así lo fue, pues el sucesor de Cabrera fue Jorge Ubico, un general impulsado a la dictadura por los ricos terratenientes guatemaltecos para mantener el status quo. Tras subir al poder, el régimen de Ubico se convirtió en uno de los más represivos de la región. Un feroz anticomunista, Ubico reaccionó a rebeliones campesinas con encarcelamientos y masacres, apoyadas por los Estados Unidos. Por el otro lado, Ubico le otorgó un nuevo contrato a la United Fruit Company que fue absurdamente favorable para la empresa. Esto incluyó 200.000 hectáreas de tierras públicas, una exención de todos los impuestos y una garantía de que ninguna otra empresa recibiría ningún contrato competidor. Sin embargo, la represión de Ubico se vio subvertida en un levantamiento popular liderado por estudiantes universitarios y ciudadanos de clase media en 1944. El régimen de Ubico fue derrocado. Una elección mayoritariamente libre siguió. Esta instaló a Juan José Arevalo como presidente de Guatemala. La administración de Arevalo redactó un código laboral más liberal, construyó centros de salud y aumentó la financiación para la educación. Sin embargo, Arevalo se negó a implementar una reforma agraria de cualquier tipo y no llegó a cambiar drásticamente las relaciones laborales en el campo. Las siguientes elecciones fueron en 1950 y fueron ganadas por Jacobo Arbenz y representaron la primera transferencia de poder entre líderes escogidos democráticamente en Guatemala. La ley más importante que Arbenz impuso fue el Decreto 900. Expropió todas las tierras baldías de las propiedades que tenían más de 272 hectáreas y de las 220.000 hectáreas que poseía la United Fruit Company, solo el 15% se cultivaba. El resto era terreno baldío, por lo que 160.000 hectáreas de la tierra de la UFC fueron expropiadas por el gobierno de Arbenz. Para junio de 1954 se habían expropiado y distribuido 570.000 hectáreas, resultando en aproximadamente 500.000 personas recibiendo tierras. Pero, debido al decreto 900, la UFC respondió, presionando intensamente al gobierno de los Estados Unidos, a través de varios congresistas y en particular a través del secretario del Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, quien tenía estrechos vínculos con la empresa. Después de hacer suficiente presión, la UFC logró que el presidente Eisenhower aprobara orquestar un golpe de Estado en Guatemala. Para este golpe de Estado se usó a Castillo Armas, un militar exiliado por un golpe de Estado fallido, para ser el representante del golpe. Este recibió suficiente dinero para reclutar una pequeña fuerza de mercenarios entre los exiliados guatemaltecos y la población de países vecinos. Esta banda se llamó el Ejército de Liberación. La CIA estableció campos de entrenamiento en Nicaragua y Honduras.
y le suministró armas y varios bombarderos. El golpe de estado de Castillo Armas fue llevado a cabo el 15 de junio y el 27 de junio de 1954, después de feroces combates, bombardeos y guerra psicológica, Arbenz renunció. Se hicieron elecciones a principios de octubre de ese mismo año, en las que se excluyó a todos los partidos políticos. Castillo Armas fue el único candidato. Ganó las elecciones con un 99% de votos, completando su transición al poder. El retroceso de las políticas progresistas de Arbenz resultó en una serie de insurgencias de izquierda en el campo, a partir de 1960. Esto desencadenó lo que hoy se llama la Guerra Civil Guatemalteca, que duró 36 años. Los actores principales fueron el gobierno militar de Guatemala, respaldado por los Estados Unidos, y los insurgentes de izquierda, que contaban con un alto grado de apoyo popular. El más grande de estos movimientos fue el Ejército Guerrillero de los Pobres, que en su punto más grande tenía 270.000 miembros. Sin embargo, durante la Guerra Civil, ambas partes cometieron atrocidades contra civiles, aunque el 93% de estas violaciones fueron cometidas por el ejército respaldado por Estados Unidos, que incluyó una campaña genocida de tierra arrasada contra la población indígena maya en los 80. Se cometieron otras numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas masacres de población civil, violaciones, bombardeos aéreos y desapariciones forzosas. Guatemala llegó a ser el país con el récord macabro de violaciones de derechos humanos más alto en toda América Latina. La paz solo se empezó al haberse restaurado también la democracia. En el marco de un nuevo sistema político y con 68% del total de votos, fue elegido en 1985 Marco Vinicio Cerezo Arévalo. La llegada de Cerezo marcaría definitivamente la entrada de la democracia a Guatemala. El 14 de mayo de 1986, los presidentes centroamericanos se citaron en la ciudad de Esquipulas para formalizar un proceso de paz en Centroamérica y poner fin a la guerra civil de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El 25 de mayo de 1986 firmaron el primer acuerdo llamado Esquipulas I, que sirvió de base para consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer con Esquipulas II en 1987 el procedimiento para conseguir la paz firme y duradera. A causa de esto, en 1990, las comunidades de población en resistencia, CPR, salieron a la luz e iniciaron su proceso de reincorporación a la sociedad guatemalteca por medio de la figura del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Interamérica de Derechos Humanos. Jorge Serrano Elías asumió la presidencia en 1991. Durante su gobierno, Serrano se interesó por la repartición de los campesinos guatemaltecos que se habían refugiado en México, huyendo de la política de tierra arrasada que el ejército había empleado entre 1982 y 1983 en los terrenos ricos en petróleo al norte del país. El 14 de enero de 1996 tomó posesión del cargo de presidente de la República Álvaro Arzú. Arzú ya había mantenido contactos con la comandancia guerrillera y había hecho la conclusión del proceso de negociaciones un eje de su campaña electoral. El 20 de marzo de 1996, el gobierno y la URNG proclamaron altos al fuego y, en los meses sucesivos, fueron alcanzados los acuerdos sectoriales. El 29 de diciembre del mismo año se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Este fue el último de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Este documento integra todos los acuerdos suscritos a partir del Acuerdo Marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó la guerra civil. Por último, en un viaje oficial a Guatemala en 1999, después de la publicación del reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, emitió una disculpa oficial declarando y reconociendo las atrocidades que el gobierno de Estados Unidos financió. Lo que nos deja con las siguientes preguntas. 1. ¿Es el reconocimiento y una disculpa lo suficiente para restaurar todo el daño hecho a Guatemala por la acción del gobierno estadounidense? 2. Fueron las acciones realizadas por la ONU y la comunidad internacional muy pocas y muy tardías para generar algún impacto sustancial en Guatemala. Y 3. ¿Debería la UFC ser desmantelada y catalogada como organización terrorista
por ocasionar la opresión y muerte de cientos de miles de latinoamericanos. A lo cual podemos responder que, en primer lugar, el gobierno americano y la UFC, o como se llama hoy, Chiquita Brands International, le deben cientos de miles de vidas guatemaltecas a su población, algo claramente imposible de pagar, pues la vida humana no tiene precio. Pero aún así, es su deber apoyar económicamente y políticamente a Guatemala y a cualquier otro país que explotó y destruyó económicamente, para al menos así pagar por el medio siglo de caos económico y político que estos ocasionaron, y a la vez garantizar su soberanía y autodeterminación como país, para evitar que un conflicto tan devastador como este vuelva a pasar. Por el otro lado, la respuesta de la comunidad internacional y la ONU, aunque condenaron a Estados Unidos, hicieron muy poco para frenar la guerra civil, y cuando la ONU empezó a intervenir directamente, ya era muy tarde. Ya 200.000 habían muerto. Por último, la UFC no debe ser desmantelada ni catalogada como organización terrorista, pues una compañía a la final es un mecanismo vacío, que no lleva ningún mal intrínseco, pero eso no la exime de sus males pasados. Por eso es su deber, como compañía, respaldar económicamente a los países que destruyó y a las poblaciones que esclavizó.